el trabajo. Es licenciada en Sociología, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, magíster en Sociología Económica, la Universidad Nacional General San Martín, en Argentina. Doctora en Investigación Ciencias Sociales, con especialización en Ciencias Políticas, Flaxo, México. Profesora investigadora de Flaxo, México, actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Áreas de interés: derechos humanos, violaciones graves de derechos humanos, estudio empírico del derecho, sociología del derecho, política jurídica, teoría política. Y preocupada por el rol de las instituciones legales en la protección y defensa de la población en contextos de violencia. Ha desarrollado líneas de investigación que combinan las diferentes áreas de interés: sistemas de justicia ante violaciones graves de derechos humanos, dinámicas sociojurídicas de la violencia y violaciones graves de derechos humanos. Entonces creo que sin más, Karina, te dejo ahora sí hasta físicamente el micrófono. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí un viernes al mediodía, donde todos tenemos ya ganas de terminar la semana. Em, Antes de empezar la presentación que preparé, quiero comentarles un poco cuál es el ánimo con el que pensé la presentación y bueno, agradecer de nuevo a Red Lab, al Programa de Derechos Humanos de la Ibero León, la posibilidad de estar acá y bueno, y continuar, porque el diálogo ya lo iniciamos, continuar con un diálogo en esta, relacionado con este tema. Yo lo que quiero compartir con ustedes cuando decía, bueno, ¿qué podemos, eh, qué sería de interés? Los colegas me dijeron, bueno, algo más sobre discusiones académicas, por dónde está pasando la discusión, pero bueno, lo quiero presentar como un diálogo, ¿no? Quiero abrir un diálogo y mostrar, hacer un mapeo sobre lo que me parece que hoy son temas relevantes, ¿no? Que se están discutiendo hoy en el tema de desapariciones hoy, ¿no? Porque ya tenemos mucho camino recorrido y creo que los temas se están discutiendo tanto en México como fuera eh, de México y de algún modo mm, pensar cuáles son los puntos ciegos y qué próximos pasos podríamos dar en si estamos de acuerdo en que este mapa que yo traté de construir eh, representa o no, o qué otras cosas podríamos agregar a este mapa a partir de sus experiencias. Si quieres, la voy pasando. Bueno, mejor, ¿no? Así no te tengo de... Ahí está. Bueno, yo articulé esta presentación alrededor de dos preguntas. Eh, ¿Qué mapa disciplinario y temático? Porque tenemos, y por eso Otón me parece que es clave, ¿no? En esto, uno lo que ve es que hay todos tenemos taras disciplinarias, entonces hay preguntas que están guiadas por la disciplina y por otra parte hay temas, ¿no? Que atraviesan la discusión académica ante las desapariciones. Entonces, en esta búsqueda, que la verdad les tengo que agradecer porque me ayudó también a ponerme las pilas y decir qué otras cosas nuevas hay. Respecto de esto, bueno, lo que intenté fue reconstruir un mapa o algunas claves para reflexionar. Y la otra pregunta, que creo que es la más relevante aquí, es ¿qué desafíos se enfrentan a partir de este mapa? ¿Qué desafíos encontramos? Y creo que como personas interesadas en este tema éticamente y con un compromiso activo respecto del problema y como académicas también,
creo que es relevante pensar en qué desafíos tenemos y con toda esta experiencia desde América Latina, ¿no? que tenemos, qué aportes podemos hacer, ¿no? Entonces, si podemos pasar el... ujú. Vamos a ir. Entonces, el recorrido que propongo, pero que propongo que vayamos dialogando, ¿no? No hacer una presentación, pero el recorrido como está armado es primero ver, o sea, qué huellas disciplinarias encontramos o cómo las disciplinas informan las discusiones sobre desapariciones, los temas, ¿no? Esto es una manera de ver esto es entrar por las disciplinas, otras entrar por los temas que atraviesan eh, la investigación, las discusiones que están presentes, los problemas que yo identifico, pero me gustaría que discutamos, ¿no? Entre todas, eh, digamos, qué problemas resultan de aquí o de aquellos que ustedes hayan identificado y qué alternativas estamos viendo en este momento, ¿no? ¿Qué tipo de alternativas se están tratando de construir? Entonces, bueno, este es el recorrido de alguna manera que yo les propongo. eh, y bueno, yo creo que, como ven, si hay algo que a mí después de escribir esto, decir, wow, ¿no? Qué caleidoscopio disciplinario que tiene el tema desapariciones. Como decíamos ayer, quienes estuvieron, ¿no? Em, bueno, es un tema muy complicado, eh, muy complicado en el sentido que tiene muchas aristas y además en México tiene una envergadura que lo vuelve también más desafiante o hace o aumenta el problema que de por sí es. Pero bueno, una primera cuestión que yo quiero destacar es que, claro, yo soy cientista social y aquí casi todas, bueno, aquí hay un médico cirujano, ¿no? Entre los colegas de Guerrero, ¿no? Que nos acompañan en la especialidad, pero que además de las ciencias sociales, hay toda una discusión muy importante en ciencias naturales y en tecnología, ¿no? Y que esto creo y que lo que vemos es que, bueno, cada cual tiene eso, lo que yo llamo la tara disciplinaria, ¿no? Yo soy socióloga y politóloga, hice sociología política, pero mi obsesión es el Estado, ¿no? Y hay otros colegas que vienen de psicología o de psicología social y tratan más el trabajo con las víctimas y los procesos que siguen, ¿no? Pero bueno, en ciencias sociales hay toda una discusión de criminología y victimología que tiene que ver qué características tiene el delito, quién lo comete, ¿no? Las preguntas típicas de la criminología, ¿no? ¿A dónde, por qué se produce ese delito? Y la desaparición es vista básicamente como un delito y desde el punto de vista de la victimología, bueno, la pregunta es quiénes son las víctimas, en qué contextos eh, desaparecen, por qué causas, en fin. Desde la sociología, bueno, también tenemos todos los estudios clásicos sobre, bueno, movilización social, por supuesto, sobre estructura social, sobre sociología de la violencia, ¿no?
tejido social, consecuencias comunitarias de las desapariciones, la antropología social con los ritos bueno, del seguimiento, ritos de duelo, ¿no? Y también la antropología forense, por supuesto, la psicología, que acá están las colegas psicólogas que ya no sé, nos contarán ellas mucho más, el derecho y los derechos humanos, que tiene toda esta pregunta por más normativa, ¿no? Si se siguen o no se siguen los estándares, qué sucede con los estándares de derechos humanos o las normas jurídicas. La ciencia política, que básicamente se pregunta por el rol del Estado, cómo se organiza el poder, qué nos dicen las desapariciones acerca del poder y la geografía, ¿no? Entre algunas donde hay más influencia que mapea, identifica eh, espacios, lugares donde es más probable que una persona desaparezca o lugares donde es más probable que una persona se encuentre o donde encontrar fosas, ¿no? Todo el trabajo que ustedes hacen de mapeo, de diferentes tipos de mapeos, está presente. Y desde las ciencias naturales y la tecnología también hay debates importantes o hay aproximaciones importantes desde la genética forense, sobre todo el tema de las grandes bases de datos, ¿no? De ADN y la identificación, por supuesto, la medicina forense, la geología y las ciencias ambientales, ¿no? Geología para la búsqueda y los suelos y las ciencias ambientales tienen bastante que decir, la entomología, ¿no? Los biólogos y por supuesto algo que esto nos resulta probablemente más cercano a nosotros, las tecnologías de información y ciencia de datos. Gran parte de nuestro tiempo nos pasamos discutiendo si el registro, si es confiable, si no es confiable, cómo van los datos, cómo se manejan los datos. Entonces ahí hay toda una discusión sobre esto. Entonces, bueno, este me parece que es un primer mapa que tiene que ver con las disciplinas y las diferentes miradas disciplinarias y los desafíos, ¿no? que implican o qué nos dicen esta variedad de miradas disciplinarias. Yo creo que, digamos, una primera cosa que nos dice son las diferentes aristas del problema y la variedad y la cantidad de aristas que tiene la desaparición como fenómeno social que produce muchas consecuencias y activa muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esta es una primera, digamos, un primer mapa y ahora voy a pasar al otro mapa, ¿no? Que es ¿por dónde está? Todo esto está pensado, si hoy vemos, si hacemos una búsqueda sobre literatura, sobre desapariciones a nivel global, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando? Esto sale de este proceso de búsqueda, ¿no? O sea, no es un invento mío ni una creación mía, es un proceso de mapeo. Em, y los temas abordados en esta discusión, creo que algunos nos van a parecer nos van a parecer a nosotros ya de alguna manera superados. Creo que en algunos estamos nosotros ya superados, pero hay otros lugares donde esto eh, se da y se da de manera muy contundente. El primer tema abordado es
diría, todavía hay mucha discusión sobre los adjetivos de la desaparición, ¿no? Si la desaparición forzada, si no desaparición forzada, si la desaparición por particulares, la desaparición administrativa, la desaparición forense. Hay toda una discusión sobre los adjetivos o los temas, ¿no? Hay artículos que abordan el tema de esto, de la pertinencia de incorporar adjetivos a las desapariciones. Y ya les dije, desde la tradicional desaparición forzada a desaparición por particulares, a desaparición administrativa, desaparición burocrática, desaparición forense, ¿no? Hay un montón de adjetivos que se incorporan y esto sigue siendo un tema. Van a ver una de las cosas que después quiero, ya me adelanto al final, pero creo que tiene sentido, es que en 2025 inició una revista que se llama el Journal of Disappearances Studies, la revista de estudios sobre desaparición, ¿no? Y la introducción a esa revista, gran parte de la editorial introductoria, donde se cuentan qué va a ser esta revista, se dedica a, digamos, justificar por qué ellos miran más desaparición forzada que otro tipo de desaparición, ¿no? O sea que parece que hay lugares donde esa distinción, ¿no? Todavía pesa mucho y es un tema que, bueno, por lo menos para algunos académicos, es muy importante. Entonces, creo que aquí una pregunta es, digamos, ¿qué tantos adjetivos son adecuados o no, ¿no? Como estamos, yo tengo un sentimiento encontrado, les confieso, ¿no? A veces hay que distinguir y viene bien distinguir, pero una excesiva distinción también permite generar nichos que, entonces, tal que se ocupa de la desaparición burocrática y no mira, ¿no? Lo que pasa. Entonces, ¿hasta dónde un exceso de adjetivos no nos quita potencia, digamos, no solo heurística y analítica, sino también política, ¿no? Porque nos convertimos en el hiperexperto en desaparición de expedientes, ¿no? Y el hiperexperto en cosas. Entonces, creo que ahí, digo, yo no tengo una respuesta adecuada, pero más bien lo que identifico es cuáles pueden ser, o sea, una pregunta es si los adjetivos de las desapariciones, hasta dónde poner adjetivos sirve o no, o para qué sirve y para qué no, ¿no? Em, el otro gran tema, por supuesto, es la organización de las víctimas, ¿no? Que hay digamos, una amplia discusión. Ahora en la próxima voy a hablar de los debates, pero los procesos de movilización, las características de la movilización de las víctimas, la politización de las víctimas, em, las víctimas como sujetos políticos o como actores políticos y sociales relevantes. Bueno, todo esto tiene una presencia muy importante en la literatura. También hay alguna discusión sobre respuestas estatales, aunque yo creo que ahí hay una laguna relevante, ¿no? Porque en realidad, cuando hablamos de las respuestas estatales, tiende a haber más una posición normativa, ¿no? Del Estado no hace lo que tiene que hacer, más que una posición analítica, decir, bueno, o sea, podemos realmente desarrollar o dar respuestas
a las familias, al problema, con ausencia del Estado en nuestro... Es difícil pensar que podemos dar respuestas sin el Estado. Digo, después podemos discutir hasta dónde sí, hasta dónde no, en qué modelo. Pero y entonces creo que ahí hay, sobre todo en México hay algo, en Colombia hay algo, pero en los otros lugares hay más una posición más normativa sobre esto, ¿no? El Estado debería hacer o el Estado no hace lo que debería hacer, y creo que eso nos quita capacidad de incidencia más efectiva, ¿no? Estas son mis interpretaciones, ¿no? Eh, otra área que tiene muchísima discusión es la efectividad del derecho internacional, ¿no? Ahí hay todo un campo muy, muy grande de discusión que tiene que ver con eso, si se ratifica la convención, si se cumplen las recomendaciones, si las observaciones del CED son útiles o no son útiles, ¿no? Hay todo que tiene que ver más con el campo de los derechos humanos propiamente dichos y del derecho, y también de las relaciones internacionales, ¿no? Las relaciones internacionales analizan el marco internacional, qué rol tiene esto. Y finalmente, pero no por ello menos importantes, todos los temas o eh, la discusión sobre tecnología, uso de datos, ¿no? Gobernanza de datos, inteligencia artificial ahora y herramientas forenses, ¿no? Que ahí hay todo, sobre todo hay muchas discusiones éticas sobre relación entre ciencia, tecnología, violaciones de derechos humanos. Hay una discusión ética eh, importante, ¿no? Pero no sé si hasta acá hay algún comentario, pregunta, reacción o me sigo, como prefieren. Sí, Otón. Había que destacar el uso de Chile. Bueno, para empezar, a mí cuando estudié en la UNAM, pues me coincidió el Yotzinapa, entonces, pues fue como abrir los ojos de una forma terrible a una realidad que además pues, estaba como medio escondida durante toda la historia de México. Yo al tema disciplinario le agregaría casi en primer lugar la historia y el periodismo, ¿no? Porque además, pues es a veces una demanda social que se reconstruya qué pasó, no solo con propósitos jurídicos, sino también pues, de establecer responsabilidades y de instituciones. Entonces, el recuerdo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos sí me trajo la idea de que en Chile han trabajado muy bien el tema de la memoria. O sea, vale la pena ir a hacer investigación académica a ese museo. Y además es pública la información, a ver si ahorita comparto en internet el informe RETIC, porque creo que sí puede inspirar otros procesos de memoria importantes, ¿no? En Medellín también hay un muy buen informe sobre lo que pasó en la confrontación entre las guerrillas y el Estado. Y creo que también ya en América Latina deberíamos naturalizar la responsabilidad del Estado de establecer políticas de memoria. O sea, esa es la guía fundamental. Y en este sentido, yo un poco los vínculos que encuentro entre ambos informes es que no se puede imponer una verdad. Como que la actitud es, hay que escuchar a todos los actores lo que tienen que decir y evidentemente como recabar las evidencias de lo que tienen, pero no se puede imponer ningún relato, ¿no? Porque además también puede haber visiones contrastantes según los actores. Y lamentablemente en México no avanzamos bien o no avanzamos del todo porque hubo como dos momentos de esperanza, quizá cuando perdió el PRI y ahora con el gobierno a partir del 2018, y pues hubo frenos objetivos a develar ciertas verdades. A pesar de ello, sí se conocen circunstancias de hechos atroces, como lo del 68, o lo de Ayotzinapa, en fin, pero creo que en México todavía tenemos una cuenta pendiente en ese asunto.
No, voy a poner la Policom. Sí. No. Aquí, No, pone gracias. la Pongo la de Policom. acá, sí. Imagino que debe ser ese, ¿no? Listo. Bueno, yo quisiera, bueno, primero agradecer este recorrido que haces y destacar dos cosas, ¿no? Una, que creo que es bien interesante pensar las dos dimensiones de este recorrido académico en México, que una tal vez yo la vería es como hacia los instrumentos legales, y otra en la que desde mi perspectiva hay más que hacer todavía, que se llama las tecnologías, ¿no? Porque las tecnologías, lo que yo veo más avance, pues es en los trabajos forenses que han tenido desde la antropología y así. Pero todavía creo que hace falta mucho trabajo, tal vez porque eso es mi perspectiva, ¿no? Como en procesos de acompañamiento, pero no solamente en procesos de acompañamiento emocional, sino hacia la organización de los colectivos, hacia las luchas, ¿no? Que eso creo que es, pues que sería también muy interesante ampliar. Y lo otro que quería comentar es que también estoy muy de acuerdo en eso de la, no recuerdo esa palabra, pero como la atomización de las definiciones, ¿no? Que a veces uno siente que avanza entre más detallada es la definición, pero es verdad que en ocasiones ya hay tanta, siente como si fuera un confeti, ya es muy difícil volver pues a integrar una perspectiva respecto a la desaparición. Y ahí lo que quería agregar es que también en ese mechar entre muy tanta, pues también está la perspectiva de lo local, regional frente a lo nacional. Sí. Es verdad que, por lo menos para mí ha sido muy iluminador, digamos, lo que se ha hecho en Morelos, lo que se ha hecho en otros estados, en Jalisco, pero llega un punto en el que eso se vuelve, pues, explícito. Bueno, no sé qué términos, es feo por mí. Colegas de que quemaron las pestañas a escribir. Pero iba a decir como ya no sirve, pues, porque la realidad de Guanajuato también tiene otros detalles o otras circunstancias. Entonces creo que me siento igual en esa especie de administración en la que a veces hay mucha producción académica en México sobre desaparición, pero si no está situada, también resulta insuficiente. Y no sé, después María, ¿no? Sí. Sí, yo quisiera preguntar por la filosofía, precisamente también Sánchez David, que conoce su trabajo, que es más como filosofía política, sobre el dispositivo de desaparecer de Pilar de Calveiro y María, que también es. Y yo me sentí interpelado varias veces, porque yo pienso como en el lindero, ¿no? O sea, yo estudié psicología, pero como ciencia política y dentro internacional, emergencia y algunos otros procesos más organizativos, históricos. Entonces, yo en realidad no me identifico en una, bueno, hago defensa legal también. Entonces, si puedes decir también un poco cómo estos campos han tenido que cruzar y no necesariamente pensarse como una esfera mutuamente excluyente. María. Ok. Bueno, gracias a Raimundo que nos reivindicó. Porque sí, yo me quedaba pensando cómo a veces la necesidad de generar instrumentos y protocolos que tengan como un valor práctico, la reflexión epistemológica, ética, que viene de la filosofía, no solo de la filosofía, pero fundamentalmente de allí, queda como en un segundo plano. Y yo pensaba que eso pues tiene efectos que tal vez son mucho menos visibles que la falta de conocimiento de los científicos. Porque algo que yo creo que nos preocupa a muchos es ver lo que a veces sentimos como indiferencia, indolencia, apatía hacia un tema que en realidad nos interpela todo el tiempo a todos, incluso hasta por una cuestión personal. Nadie puede decir que a uno le va a pasar. Pero yo creo que esa apatía en realidad no es apatía, es un silencio organizado, que creo que lo vemos mucho en el ámbito académico,
es muy difícil trabajar este tema, por ejemplo, desde la universidad pública. Muy difícil, no porque a uno se le impida, pero hay muchas formas de frenar. Y creo que estamos inmersos en un doble discurso permanente, ¿no? Que por un lado se nos pide que investiguemos con incidencia, con sentido de incidencia, pero cuando son temas incómodos, ya ahí en contra del discurso que se dice pero se siente. Y yo creo que esto de que la filosofía tenga un lugar relevante en ese mapa disciplinar importa. Porque la narrativa, tanto académica, pero sobre todo cotidiana, que alimenta este silencio organizado, está llena de constructos que hacen que los buscadores, las buscadoras tengan que estar todo el tiempo argumentando que sus desaparecidos eran buenas personas, ¿no? Y yo creo que eso en realidad está moderado por estos constructos que están en la narrativa cotidiana, ¿no? Zona roja, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir una zona? Parecería que el hecho de que algo ocurra en una zona roja lo justifica. Pero habría que aclarar, o por lo menos tendríamos que discutir qué es una zona roja, o qué es una mala conducta también, ¿no? O andaba en malos pasos. Son narrativas impotentes que no se reconstruyen, y yo creo que a veces cuando pone mucho el acento en lo científico, es una manera de despolitizar lo que... Entonces, si veo excesivamente lo tecnocientífico, dejo de ver que la base hay cuestiones éticas y políticas que no se tienen. No, a ver, digo, para continuar el diálogo, creo que empiezo por lo de María. Creo que es significativo que en una revisión, ¿no?, de literatura actualizada sobre desapariciones, la discusión filosófica no aparezca, ¿no? O esté muy invisibilizada. Creo que ahí hay una laguna que yo, claro, como es de salud, no la van a ver identificada, pero creo que ahí hay una laguna a revisar desde lo que nos puede dar la filosofía, ¿no? Nosotros en el trabajo que hicimos sobre lógicas de desaparición hablamos que porque la pregunta ahí era, ¿por qué puede desaparecer tanta gente y la vida seguir operando, ¿no? Como, o sea, ¿qué dispositivos hay que permiten que esto siga? Y uno de los que identificamos era esto de tildar o poner a las personas desaparecidas como en un grupo de población desechable, ¿no? Que vale menos, el que anda en malos pasos, el que andaba en zona roja, el que, bueno, era subversivo o era drogadicto o era rijoso, ¿no? Entonces creo que ahí sí, yo podría coincidir plenamente y creo que en cada lugar y en cada contexto y en cada posición situada las connotaciones son distintas, ¿no? En Argentina en los 70 o en Chile era el subversivo, ahora cuando alguien desaparece en Argentina o son las chicas que dónde andaban o los chicos pobres que los agarra la policía y que vaya a saber y que ya tenían antecedentes penales. Eh, entonces creo que sí, ahí hay una dimensión más estructural o de cómo funciona o cómo se construye una estructura de justificación que la filosofía debería, o sea, tiene un espacio y tiene un rol fundamental. Respecto de Otón, sí, totalmente de acuerdo en historia y periodismo. Yo creo que hoy mucho de lo que sabemos lo sabemos gracias al periodismo y al trabajo del periodismo que es impresionante, ¿no? Y a veces yo siento como tienen otra libertad, ¿no? Uno en la academia, yo a veces siento que uno está todo el tiempo constreñido porque tienes que, bueno, uno también funciona en un campo de poder, ¿no?
qué se puede decir, qué no se puede decir. Y creo que la historia y el periodismo sí son básicos, ¿no? Nosotros en este trabajo sobre lógicas de desaparición, la revisión histórica fue clave para identificar esas lógicas, ¿no? Que lo que nosotros veíamos es que independientemente del contexto específico, ¿no? Si es una dictadura, si es una democracia, hay lógicas, la clandestinidad, el declarar a la población, tildar de desechable, ¿no? A la población que estigmatizar a la población que desaparece, el generar, la pérdida ambigua, el duelo, el tipo de duelo que viven las personas y también hay una economía política, por supuesto, de esto, pero lo que quiero, me parece interesante es que ahí, digamos, la discusión filosófica está menos presente o está menos problematizado, me parece, por lo menos bueno, con siempre el grado de arbitrariedad que tenemos en las búsquedas, ¿no? Que yo trato de juntar varias fuentes, pero no siempre, siempre algo nos puede quedar afuera, ¿no? Y todos tenemos nuestro sesgo. Y también el tema de también hay un campo de estudio que son los estudios de memoria, ¿no? Que es otro campo de estudio que probablemente atraviesa muchas de estas cosas, eh, pero que también tiene una lógica propia y esto, ¿no? Que si se puede imponer una verdad o la verdad como campo de disputa, sí. Fíjense que cuando ocurrió lo de Ayotzinapa, a mí algo que me abrió los ojos terrible fue también la literatura puede aportar mucho. El libro de Carlos Montemayor de Guerra en el Paraíso te permite entender por qué pasó en Ayotzinapa lo que pasó. Y entonces eso te revela que en Guerrero, pues, y además creo que se conecta mucha gente del Estado que pues no me dejará mentir, te permite entender por qué la violencia funciona así en Guerrero, ¿no? O sea, sí hay condiciones estructurales que se van arrastrando por décadas y que a veces la literatura ayuda a mostrar. Entonces, tristemente lo de Ayotzinapa no es una anomalía histórica, sino es como una continuidad de violencias a lo largo del siglo, ¿no? Y después lo de Sandra, sí, también completamente de acuerdo con esto de que uno, yo creo que uno, y ya lo dijo también María, me parece, y Ray, em, eh, que uno puede identificar toda una línea, ¿no? de instrumentos legales o de discusión sobre instrumentos legales. Yo que hago sociología del derecho, estoy como muy metida en eso. Luego toda una parte más como con la lógica tecnocientífica, ¿no? De los métodos y los datos y los registros, que a veces ahí hay también toda una discusión de bioética y ética que atraviesa. Em, y después todo el tema del acompañamiento, ¿no? Del acompañamiento y las luchas y el acompañamiento a las víctimas y la construcción de las madres y las víctimas como sujetos políticos. Y ahora justo voy a hablar de lo regional y lo local, porque lo regional y lo nacional o lo local y lo nacional, porque me parece que eso es una distinción clave, ¿no? Que siempre estamos en una tensión, pero la reivindicación de la especificidad local, por lo menos como con las características de las violencias que producen desapariciones en México en este momento es fundamental, ¿no? Y también nos habla del Estado y cómo pensar al Estado y los diferentes niveles del Estado y más. Y Ray, yo creo que sí, tú eres una rara avis que está que se mueve en diferentes campos, pero yo creo que es el ejemplo, tú los integras en la práctica. Yo no creo que haya, o sea, creo que la única manera donde uno integra estas cosas es
en la práctica, ¿no? Ante un problema concreto. Eh, pero, pero creo que sí, y yo creo que esto, integrarlos e integrarlos estratégicamente no significa, ¿no? No reconocer las tensiones. Porque cuando tú hablas de instrumentos o de estándares internacionales, y uno sabe que a veces, digamos, no son todo, que hay una preocupación, pero te sirve en ciertos momentos para decir, no es un invento mío, no, es un invento. Y yo creo que el punto ahí es saber cuáles son los límites y las posibilidades para utilizarlos en la práctica, y creo que académicamente, ya digo, tú eres un activista, pero también un académico, y en la producción de conocimiento, creo que tiene que ver eso, con el tomar decisiones estratégicas y tener claro cuál es el problema. Y yo creo que los que hacemos investigación en esto tenemos que tener, y todos los que hacen derechos humanos lo tienen, pero hay un principio ético que lo que nosotros hacemos no puede generar más daño a las víctimas, ¿no? Hay un principio ético fundamental, que nuestro trabajo no puede ser un nuevo factor de daño, ¿no? Si estamos trabajando estos temas, tenemos una responsabilidad ética que no es, eh, que es no generar daño. Entonces creo que ahí es donde se podrían unir las, eh, las cosas. Pero a mí me parece interesante pensar también cuando uno ve esto, los temas que son más recurrentes, ¿no? Por dónde está pasando la agenda de discusión académica más fuerte, también ve lo que no está, ¿no? Y también vemos lo que no está. Por eso me parece interesante. Digo, no solo para ver qué está, sino también para ver qué no está, y dentro de lo que está, cuáles son los problemas, ¿no? No sé si hay otro, pero adelante, Fabricio. Bueno, Sí. sí, espero, para ver. Un poco de lo que anoté del diálogo y yo para luego podemos seguir en lo que vean, ¿no? Eh, También los trabajamos las disciplinas también como narrativas que crean las disciplinas, ¿no? A partir de ese famoso artículo de hace 10 años de Vélez, de las narrativas de la desaparición, en que solo mencionaba tres, ¿no? La jurídica, la psicológica y la histórico-política. Y aquí ya hemos enumerado otras 10, pero que ninguna está separada y no puede serlo de la otra, si no pierden sentido. Es decir, la narrativa jurídica a solas es un cascarón vacío si no viene de una historia. ¿Por qué esa ley se creó ese año y fue aprobada de esa manera? ¿Y qué debates hubo sobre la persona no localizada, la desaparecida, la por particulares, sobre todos esos adjetivos de la desaparición? ¿Qué campos de fuerza determinaron que así fuera durante ese periodo, ¿no? ¿Y por qué Guanajuato no lo tiene? Bueno, no tiene la persona no localizada, ¿no? Como tal. Y ahorita en 2025 a nivel nacional se hizo. Hay una historia, ¿no? De eso. Creo que la narrativa histórica es muy, muy transversal y no solo en el término de la historia, como mencionaban los compañeros, sino en el término de la microhistoria o historia de vida. Por eso trabajo, en un campo de trabajo que te acabo de enseñar justo el archivo de la historia oral. Es decir, desde la macro a la micro, para no digo no hacerle daño, pero para entender el contexto de la víctima, yo creo que hasta un ministerio público o una comisión de víctimas debería adentrarse en esos linderos de la historia, del contexto de la persona, contexto social, geográfico, etcétera, y el proyecto de vida. Hemos hecho mucho hincapié, tema del proyecto de vida, que yo también lo aprendí de Ray, en este caso que te entregué la copia de José Cárdenas, ¿no? El proyecto de vida truncado, trunco, de la víctima de algún tipo de desaparición o de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, también es historia, historia oral. Sí, sí existe esa beta, pero es minoritario. Por ejemplo, estoy en la Asociación Mexicana de Historia Oral y sobre temas estrictamente de violencias, hay de feminicidio,
Hay violencia, claro, todo el tema histórico-político de México, del Cono Sur, es muy común, pero efectivamente de historia oral acerca de la violencia actual, podríamos mencionar tal vez, pero no pura historia oral, el Observatorio Etnográfico de las Violencias que creó en su momento Carolina Robledo y el GIASPA, sí, pero no es estrictamente hablando solo o historia oral, aunque han usado eso, o desde la sociología y la antropología, ¿no? Pero entonces creo que es un campo interesante, ¿no? Que es lo que en parte, donde todo esto empezó para mí, por lo menos en un inicio, pero luego se ha vuelto un poco pues, por la plataforma y las y los compañeros que vemos aquí, se ha vuelto totalmente interdisciplinar y desbordadamente multitrans, lo que quieran, disciplinar. Y porque en la práctica no existe esa separación. O sea, acompañar un caso o una señora, una mamá, etcétera, es conocer de todo o poder asesorar o leer o apoyar con en todo lo legal, pero a rato en participar en algo cultural con ella que crea una confianza que luego da para volver a acompañar el caso o entender exactamente de qué va y hasta poderlo defender mejor frente a un ministerio público, por ejemplo, y con todo ese contexto que normalmente ellos no quieren tener o no tienen, ¿no? Bueno, eran consideraciones. Y el otro campo, no tan emergente, pero que es importante, que platicábamos también ayer, es el de la filosofía forense que trabajan en la UAP con el grupo de Arturo Aguirre, que es específicamente sobre el tema de la desaparición, la fosa clandestina y el cadáver en la sociedad, su agencia, su influencia sobre los vivos, en términos que van en todas las ciencias sociales, pero desde una mirada, ahora sí, más arriba, no de superioridad, sino de reconocimiento de paridad, pero que sí, la filosofía funda muchas cosas. Entonces, ahí tienen la reflexión ética, la filosofía forense propiamente dicha, y hay buenos textos, etcétera, la parte epistemológica y la ontología, y muchas veces se les cuestionan a ellos como filósofos, o sea, les dicen, no, te estás metiendo mucho en la sociedad, en ciencias sociales, y dónde está Aristóteles y Sócrates. Así me contaron así, yo que sí, yo no sé de eso, pero me dio ahí. Por otro lado, también en el campo, digamos, de la desaparición o forense, etcétera, también los ven con recelos porque no son forenses técnicos, forenses o peritos. Dice que la filosofía forense, ¿qué tal, no? Y entonces, bueno, hay todo un tema sobre la muerte, las necrohumanidades, que entran a tratar de explicar, pero su finalidad, a lo mejor todavía irresuelta, pero en camino, es involucrarse lo más que puedan de hecho, trabajan con el colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, con quienes a lo mejor en campo hemos generado algo y quieren poderlo dialogar o incorporar de alguna manera. Entonces se me hace un esfuerzo valioso que podríamos enlazar aquí, aquí, allá y bueno, en todo, ¿no? También. Entonces, bueno, entre las diferentes aristas, historia oral, filosofía forense y también la propia pedagogía y educación o pedagogías subalternas o alternativas que justo la próxima semana, junto con David, vamos a exponer una parte de este trabajo de Ameyali en Teams. Va a ser realmente más sesión clásica del cuerpo académico como virtual, pero en que nos vamos a platicar de eso, de la narrativa pedagógica sobre las desapariciones, pero desde una pedagogía otra, de las buscadoras, generada en campo, situada, ¿no? Y hay unos cuantos trabajos en México, pero se cuentan así, ¿no? Y también, claro, en la tesis que vamos a trabajar. Bueno, eran para también tocar la siguiente sesión. Aquí está Meyali conectada, está David presente. Qué mejor que eso, pero nos vamos a poner. En esa sí, 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 ya tenemos la postalita, el QR y todo, entonces, bueno, ahí van. Si quieren, ya, ok. Ah, Lulu, ok. Pongo la Policom. Y también que nos permiten ver más a profundidad la temática, ¿no? Pero que esto también no implique el perdernos en eso. Y conecto con lo que tú decías al inicio de la adjetivación de los conceptos, ¿no?
Me parece que también es importante que tengamos esta visión de, por ejemplo, la desaparición forense, etcétera, que nos permite puntualizar y penetrar en ese tipo de campos, pues, pero sin perder de vista el contexto, ¿no? Que es como este ir y venir que necesitamos recobrar la totalidad y ver también la parte, ¿no? Pero no perdernos en eso, ni en la disciplina ni en la parte específica. Poi con Policom. 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 Te acerca, ¿no? Ok. Policom. No sé si es en el de Ya no somos las mismas. Son de los talleres que han tomado madres buscadoras de los colectivos para la identificación forense. Y es un ejercicio muy interesante en el que va desarrollando, dice ella, la ciencia forense desarrollada por las antropólogas académicas, y la ciencia forense le denomina ella más ciudadana. Es interesante porque, bueno, ella habla de lo periodístico y está contando cómo en algún momento el conocimiento ciudadano de las buscadoras en campo puede ser mucho más especializado o técnico que la antropología física de las científicas académicas. Y a mí me parece muy interesante porque le da valor, diría María, epistemológico, epistémico al conocimiento ciudadano, lo denomina de otra manera, pero creo que esa mirada, podríamos decirlo, comunitaria de la disciplina, pocas disciplinas la tienen. O sea, yo veo una lista que pones en el mapa y no hay un derecho ciudadano. Nosotros trabajamos talleres sobre amparo, sobre acciones urgentes, sobre varias acciones. Las familias se hagan cargo de sus propios procesos sin necesidad de la herramienta disciplinaria académica, ¿no? Lo mismo en los procesos educativos, lo mismo en lo internacional. Tenemos varias acciones urgentes, más de 25, y les dan seguimiento a las propias familias. Entonces sería interesante, bueno, escuchar a los ingenieros de la especialidad en disciplina forense y ver esta perspectiva tuya, porque no hay, o sea, Daniela lo plantea en lo periodístico, ¿no? Y en el reconocimiento de que saben de lo forense incluso más que las antropólogas forenses, sin demeritar el conocimiento académico, pero en la práctica hay un conocimiento técnico que ellas tienen que se valida, ¿no? Entonces, eso no sé cómo iría en el mapa, a lo mejor no se podría poner como una disciplina como tal, pero sí hay un acumulado, seguramente tú lo sabes, también con todas estas especialidades, ¿no? Hemos también en algún momento pensado en acompañantes, entonces formamos también las mujeres de los colectivos como acompañantes, sabiendo que ellas como voceras o como representantes también están acompañando. Lo que quiero decir en pocas palabras es, Daniela lo hace muy bien ahí, pero creo que ninguna otra disciplina lo ha hecho, y me parece que sería muy interesante saber cómo otros saberes ciudadanos podrían también tener un espacio en ese mapa. Totalmente de acuerdo. La verdad que yo no lo había pensado, es ahí hago gala de mi academicismo, pero o sea, lo reconozco, todos tenemos un defecto, pero claro, o sea, cuando yo pienso, hablamos de discusiones académicas, yo voy a recursos académicos, ¿no? Y esto va más allá, ¿no? Tiene que ver con otros saberes, digo, claro, y estos otros saberes, ¿cómo entran? ¿Cómo se reconocen? ¿De qué manera están en los temas? Probablemente hay poco publicado sobre esto, y me parece que ahí hay otro punto fundamental en cómo el saber práctico y el saber experto, ¿no? Bueno, conviven, se tensionan, se superan, ¿no? Y creo que hay ahí toda una beta, no sé si ponerla en la filosofía, en la epistemología,
en la sociología del conocimiento, no sé, cómo podríamos ponerlo, pero definitivamente, y es un tema de justicia epistémica también, ¿no? O sea, quién sabe qué, ¿no? Y de dónde, muchas de las cosas que sabemos, de dónde las sabemos. Y ahora, respecto de lo de Otón y lo que tú decías, el tema de las artes, a mí digamos, tanto la literatura como la pintura, la cultura en general, me ha abierto cosas, yo he hecho insights más interesantes viendo exposiciones o leyendo libros que muchas veces leyendo kilos de literatura académica, ¿no? Entonces, creo que ahí también, por suerte, también tenemos, no sé, cada vez más hay producción cultural y relacionado con esto, pero sí, no quitarla de esto y va a salir, les cuento, acaba de terminar una convocatoria para sacar un número sobre literatura y desaparición en una revista que se llama Ariel. Y hubo ahí una convocatoria porque hay también mucha producción desde diferentes lugares, ¿no? Desde ficción, no ficción, memoria, perfiles. Pero sí, Otón, quería. Los viajes también ilustran mucho. Yo no sabía, pero cuando fui a Cartagena, me enteré que cuando un esclavo secuestrado de África se enfermaba, lo tiraban del barco al mar, entonces pues se mataba del golpe porque pues eran, sí, por toda la altura. Y pues eso está muy vivo en la memoria de Cartagena, o sea, todo el daño que hizo la esclavitud en esa región. Y no hay que irnos tan lejos. Aquí en Guanajuato también se aplicó mucho la esclavitud. Entonces, pues son como memorias de violencias recurrentes que además se practicaron masivamente y pues no había ojo público que necesariamente las viera, ¿no? Entonces, creo que también a veces los viajes te permiten ver como ese tipo de violencias que vienen ya de mucho tiempo, ¿no? Puedo, solo agregar, sí, de hecho se está grabando y así. Género en Ahí, clave, ¿no? ahí, justo en el último encuentro de fosas clandestinas ahí en este de la BUAP, que fue mi primera vez que fui ahí, los invitados, invitadas especiales eran la literatura de la violencia. Se vinieron varios que desde la década del 2010, no antes, realmente, y con diferentes hasta polémica y críticas entre diferentes autores, como sucede en el medio poético, pues el encuentro fue buscadoras, académicos y poetas sobre violencia y desaparición también, que desde el Movimiento por la Paz más o menos en adelante han también salido un poco más a la luz pública o son más conocidos, conocidas. Entonces eran parte del propio encuentro académico como tal estructuralmente. Tenían su panel, su ponencia, su historia y leían, ¿no? Y creo que fue, pues, o sea, no lo había visto así, fue muy, muy eficaz. Cada vez más también en el ámbito académico incluyen una sección que no es propiamente texto escrito, ¿no? El documental, el cine, la música. Aquí hablábamos justo que estamos trabajando en visibilizar por lo menos 5 canciones ya generadas en Guanajuato de diferentes fuentes y maneras o dedicadas a, ¿no? La señora Sandra Mercado, por ejemplo, que conocemos bien, de parte, así te buscaré de parte de nosotros. Ve que, miro, para decir, no, es que iba a decir que el bordado también. Pues esa Sandra es la que lleva todos los proyectos de bordado. O sea, es un artefacto exacto en todo eso. Y ya para cerrar también, hubo un experimento, a veces va bien y se menciona de la ciencia forense ciudadana, desde los otros desaparecidos de Iguala en adelante, ahí hubo intentos de generar hasta estudios genéticos ciudadanos, no en manos de la fiscalía, sino en manos del grupo social. No, ese fracasó, pero la ciencia forense ciudadana como tal, sí. O otro es la arquitectura forense, la Forensic Architecture. Ibero Puebla acaba de inaugurar hace un año y medio el primer laboratorio, al menos que se conozca aquí en México, de arquitectura forense También con base. inauguró uno. Pero bueno, ahí compiten,
Pero pero bueno, digamos que es, Qué fuerte, que qué bueno. Pero el ejemplo era de Estados Unidos, el ejemplo de Ayotzinapa, de Inglaterra, sí, de Forensic Architecture. Por ejemplo, también la arquitectura, ya la cartografía crítica o popular o la cartografía afectiva, también allá en Puebla lo ven. El tema, pero cada vez más está enfocada al contexto de las desapariciones. El que tenemos aquí es un primer saque, un experimento. Si tuviéramos recursos y posibilidades, se podría generar algo mucho más profundo, multicapa, histórico de estos mapas y no solo fosas comunes y clandestinas, sustituyendo lo que la autoridad no ha hecho, que es el mapa de fosas o el registro, sino creando realmente una posibilidad tanto para el análisis, ahora sí de investigación, pero también para la visibilización, es decir, también es político. Por eso incluimos a la brigada de búsqueda en las fuentes. Y eso sí fue efectivamente de este tipo. ¿Qué ciencia es o qué disciplina es? Pues fuimos con ellas a armar las bases de datos, te dije, arqueológicamente desde los teléfonos y lo que tenían. En ese caso se construyó el Excel, se construyó la base y creo que hay pocos experimentos así. Ahora la plataforma que presentamos el otro día, la de Ciudadana de Fosas, la de Artículo 19, Ibero y Data Cívica, incluyó ya todos los apuntes y dibujos de las fosas comunes clandestinas de Jojutla y Tetelcingo en Morelos, ¿no? Que fueron desapariciones, ahí sí, sin adjetivo, pero fue más bien sí, una fosa clandestina de la fiscalía. Y todo lo que en esos años ellas anotaron, ya que no te dejan tomar fotos en campo, entonces, bueno, yo aprendo a dibujar y a escribir y a medir. Entonces todo, ¿no? Los centímetros, las marcas, que el pantalón y todo. Que sí hay varios trabajos así de recuperación, incluso de antropólogas, de historia oral y así, pero ahí está en un mapeo de fosas también, junto con otras herramientas, lo que se trata. Es incipiente, yo creo, todo eso, pero se puede empezar a incorporar en el campo, no para normalizarlo, sino para que sea a la par o hasta superior en ciertos casos de otros saberes y conocimientos, ¿no? En fin. Yo creo que eso sí, Ya. es como ya, yo creo que es una posición ética, ¿no? También es como una posición de principio, ¿no? O sea, tiene que haber un compromiso con eso, ¿no? Em, y bueno, voy a continuar, si les parece. No sé, tenemos hasta la 1, ¿no? Sí, sí, más o menos. Estaba viendo si alguien de la conectado en línea quiere intervenir, adelante, o si quieren escribir. Ame escribió algo, está teniendo muchos problemas con su red, pero me gustaría abonar al comentario sobre los saberes. Me parece necesario señalar las formas coloniales en las disciplinas que precisamente niegan o minorizan los saberes encarnados de quienes buscan. Es por eso desechar, es que- no por eso desechar lo que aportan las disciplinas, sino construir un diálogo de saberes. Quienes buscan e interpelan al conocimiento académico de forma muy importante. Listo. No, totalmente de acuerdo. Creo que esto lo vimos y yo esto lo retomo con lo que decía Fabrizio, ¿no? Digamos, las disciplinas son finalmente fronteras arbitrarias que construyen su propia relevancia, ¿no? Entonces, eso no podemos perderlo de vista, ¿no? Digo, claro, acá uno tenía que yo tenía que elegir una puerta de entrada y me fui por las disciplinas porque era una puerta de entrada que tenía que ver con el objetivo de esta plática, pero definitivamente creo que no podemos perder de vista eso, ¿no? Que son fronteras que se construyen y se reconstruyen, sí. Por eso es bueno un doctorado de complejidad. Exacto, por eso digo que tú No, con por tu el- doctorado, o sea, tú nos vas a traer el marco. No, y es que es visible porque, por ejemplo, ahora en la generación hay proyectos de seguridad en distintos ámbitos, probablemente algunos de economía, de medio ambiente. Hay uno muy bueno, por ejemplo, sobre políticas de discapacidades
de un colega de la maestría que ya lleva años publicando cosas de discapacidades, entonces, y además él, por ejemplo, sí claramente dice, la atención de las discapacidades es multidisciplinaria de cajón, entonces por eso también le interesó estudiar el doctorado. El problema, ¿no? Que como que entran desde el problema y no desde qué dice la disciplina. Exacto. Bueno, esa puede ser otra, ¿no? Esa puede ser otra. Ada. Bueno, ¿cuáles son, qué lagunas identifico yo? Pero bueno, acá ya creo que identificamos otras, ¿no? De otro tipo de temas que no están definitivamente presentes, pero creo que uno tiene que ver con las políticas estatales, más allá de la resistencia estatal, y creo que las políticas de memoria que tú decías entran en esta lógica, ¿no? Las políticas de prevención, las políticas de memoria. Bueno, increíblemente, bueno, no increíblemente, la región que más producción tiene o los países que más han sido estudiados son de América Latina y un poco más de Europa en los últimos años sobre migración y desaparición, pero Asia y África hay muy poco trabajo, ¿no? Entonces, si queremos pensar más globalmente el fenómeno, localmente y globalmente, ahí hay una carencia, ¿no? Por otra parte, el tema de actores no estatales, ¿no? Perpetradores no estatales, ahí, o sea, es desaparición por particulares, es una gran nebulosa y todavía que no se ha trabajado tanto los tipos, los sellos, las diferencias, ¿no? Bueno, todo el tema de la discusión sobre organismos internacionales y la efectividad, si sí, si no, si los estándares. Em, la otra parte, y esto ya salió aquí en varios momentos, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología forense en contextos de recursos limitados, ¿no? Con esto de... claro, hay unos super programas de no sé qué, pero bueno, ¿cuántos recursos en lugares donde hay recursos limitados se pueden invertir en eso? ¿Qué tipo de ciencia forense, ¿no? Es posible, deseable, ¿no? En contextos como los nuestros. Sí, otro tema del que hablamos mucho y la verdad, yo ahí, este es un punto, tiene que ver con la prevención y la mitigación de riesgos, ¿no? La prevención de las desapariciones. Se nos recomienda desarrollar políticas preventivas, trabajar en la prevención, pero eso es un punto y que ahí creo que la geografía y los que trabajan riesgos y analizan riesgos, ¿no? Podrían tener más con todas la experiencia práctica, podría haber mucho, hay una interés y creo que pues también la comparación, que a veces la comparación nos ayuda mucho, claro, la profundidad en un caso y el conocer en profundidad sí, pero la comparación entre estados, entre países, ¿no? Puede ayudar. Sí, Otón, quería... De hecho, cuando se puso de moda, la perspectiva de seguridad ciudadana también tenía que transformar a las policías o incluso a las Fuerzas Armadas con un enfoque de derechos humanos, porque un tema común a los países latinoamericanos pues, es que estaban hechas pedazos nuestras instituciones de seguridad y procuración de justicia, entonces necesitaban una capacitación y material, y eso es una buena forma de prevención de las desapariciones, porque además tienes autoridades más capaces para investigar. Sí y no, pero bueno, no vamos a discutir, porque también sabemos que la capacitación directamente y la formación no genera
resultados automáticos, si hay otros procesos y otras. Entonces, sí y no, pero bueno, definitivamente es un tema. Em, Sí. Bueno, y yo creo que qué discusiones y tensiones o qué debates yo identifiqué un poco, ¿no? En este momento. Em, Una es que iniciaron Cobras y Aguilar, Paloma Aguilar y Cobras, sobre la paradoja de la accountability, ¿no? Que ellos dicen que los costos de que cuando los gobiernos firman tratados y reconocen em, las desapariciones como como un crimen de lesa humanidad o un delito, los gobiernos eh, tienden o cuanto más instrumentos de derechos humanos tienden a ratificar, van a aumentar las desapariciones, porque van a querer ocultar. Sí, en lugar de que se denuncie tortura, van a querer ocultar, ¿no? Y la discusión ahí es si esto efectivamente es así, ¿no? Si los gobiernos van a usar la desaparición como un instrumento porque por una decisión racional, ¿no? De que no me señalen internacionalmente o por otras motivaciones, ¿no? Por un mecanismo de control, por otras motivaciones, o, digamos, si las desapariciones hoy no son un costo reputacional para el Estado en sí mismo, no es que la desaparición hoy no sea un costo. Entonces, bueno, ese debate de qué tanto un Estado, en qué condiciones, ellos hablan también de una ventana de tiempo, ¿no? Hasta dónde el Estado elige desaparecer o permite la desaparición y hasta dónde eh, después la desincentiva, ¿no? Y si uno ve la guerra contra el narco aquí, o la denominada guerra contra el narco, uno podría decir, bueno, o sea, al principio las desapariciones generan incertidumbre, confusión, y con eso se gana tiempo, pero después ya cambia. Pero también es una perspectiva súper centrada en el Estado, ¿no? Y en los agentes, los incentivos de los agentes estatales. La otra discusión es si las desapariciones por actores no estatales son diferentes o deberían tener estatutos diferentes a las desapariciones forzadas, ¿no? Esta tensión clásica. Y por otra parte, el tema de qué lugar tienen las incomunicaciones temporales, ¿no? En Europa, sobre todo, digo, no solo aquí que tenemos el arraigo, ¿no? Pero en Europa, todas las leyes antiterroristas, en España, que está vigente y demás, permiten incomunicaciones temporales, no saber el paradero. Creo que Italia también tiene algo aumentar, ¿no? Entonces hay Inglaterra con Irlanda del Norte, bueno, Israel, obvio, ¿no? No, bueno, obvio, brutal. Entonces, todo este tema de seguridad nacional, qué justifica, qué no justifica, y qué argumentos se están usando ahí, porque a veces digamos, nosotros lo rechazamos y lo vamos a seguir rechazando, pero hay argumentos fuertes que hay que poder desarmar, ¿no? Esto en cuanto a los orígenes y persistencia y, a ver, podemos pasar al... Em, bueno, el otro tema que habíamos visto, ¿no? La organización de las víctimas, uno de los debates que a mí me pareció más interesante o que ahí está bastante presente, eh,
es el tema del maternalismo, ¿no? Las características de la organización de las víctimas, la centralidad de la figura materna, ¿no? Hay quienes dicen que eso es un activo por la eficacia estratégica, ¿no? La politización, pero a la vez la figura de la madre, bueno, aquí las colegas que trabajan mucho más, eso seguramente lo manejan mucho mejor. Y del otro lado está la crítica feminista que sostiene que ese ensalzamiento en realidad es reproductivo, ¿no? De roles tradicionales y como todo. Yo acá esto lo pongo en blanco y negro, pero para ponerlo claro. Por supuesto, siempre todo esto es un continuo, ¿no? Y hay posiciones que están en el gris. Eh, Otra discusión que aparece es la de la profesionalización de las familias, ¿no? Profesionalización versus autogestión, que si se profesionalizan y se organizan y eh, o sí, se organizan como asociación civil, ¿no? Hay qué se gana y qué se pierde respecto de el origen más autogestivo, comunitario, eh, menos estructurado en términos de reglas institucionales, de financiamiento, ¿no? Y todo lo que esto implica. Esta es otra discusión. Otra discusión que aparece es la autodefinición de las madres, ¿no? Este tema de si defensoras de derechos humanos o madres buscadoras, ¿no? Como esta autoidentificación, como... Y esto recupera la voz de ellas, ¿no? Como hay... A mí no me traten de defensora de derechos humanos, soy una madre buscadora y creo que ahí hay también un tema de que tanto ahí hay otros discursos que quieren incorporar, ¿no? El discurso de derechos humanos y yo sé que Ray trabajó eso, ¿no? Este es su tema, el derecho a defender derechos, pero qué tanto ahí, ¿no? Hay un trazar una línea que es interesante y la otra, la desigualdad estructural, ¿no? Que ya hablábamos ayer con Fabrizio, que tanto centraliza, o la discusión sería, bueno, que hay que desde lo académico es más importante dar cuenta de esta lucha del maternalismo, de las madres, y qué oculta eso, también la desigualdad estructural, ¿no? La del género, la clase, lo que hablamos, las tensiones que hay entre madres y movimientos feministas, a veces la raza, ¿no? Pero bueno, son discusiones que están presentes, no sé si podemos o si hay algún comentario. Leo el comentario. Dale, sí, perfecto. Leo el comentario rapidísimo para luego seguir y lo abrimos otra vez a la discusión. Una compañera buscadora alguna vez me dijo, no solo somos madres, y me señaló la jerarquización del dolor, esto que hablábamos ayer también. Creo que es otra discusión importante entre madres, hermanas, parientes, amigas, defensora, no defensora, y que puede ser divisiva y que el propio Estado a veces aprovecha, el Estado, cierta institución, pues aprovecha para dividir. Creo que es otra discusión importante, junto con eso, la feminización de la búsqueda como proceso, ¿no? Y el tema de los cuidados y la búsqueda. Bueno. Sí, totalmente. Sí, sí, creo que es súper relevante y esto, ¿no? A veces, yo creo que esa es otra discusión que a lo mejor tiene que ver con el maternalismo y la crítica feminista, esto de no solo son madres buscadoras, hay familiares, ¿no? No solo hay, pero bueno, las madres tienen un rol central por la maternidad y definitivamente la feminización eh, es... pues es una característica, ¿no? Indudable de la búsqueda, ¿no? Podemos, sí, Ray, tienes que poner el móvil. No, es que antes me puedes pasar las fuentes. Ah, sí, perfecto, Hablabas de perfecto. Cobra
cobras y así, después les pongo la fuente, les paso los artículos si quieren Sirve que los comparto también a la a clase. la clase, ¿no? Les paso los artículos. Sí. Tal vez. Mencionaste antes sobre esta perspectiva muy centrada en el Estado, un gobierno de las desapariciones, una administración de las desapariciones. ¿Sí puedes abundar en estos dos? Sí, ahora sí, justo ahora viene esta. O lo que tú decías, tu primera pregunta que tiene que ver con, ay, me la repites, que se llama actores no estatales, tiene que ver, está muy influida, yo creo que por la discusión legal y digo, y a ver, nos guste o no nos guste en el campo de la desaparición, o sea, la definición legal tiene una fuerza muy importante. O sea, todo el tiempo estamos yendo y volviendo a lo legal, aunque nos queramos decir, bueno, vamos a hacer una definición, ¿no?, desde otro lugar o práctica, ¿no? Y esto tiene que ver con si el derecho internacional le da un estatus a la desaparición forzada diferente a la desaparición cometida por particulares, ¿no? Y hay trabajos, sobre todo más jurídicos, por ejemplo, dicen, bueno, el Comité contra la Desaparición Forzada no termina, escribe cosas y no termina de resolver el problema porque siempre te dice que, bueno, finalmente la desaparición forzada parece una desaparición de primera línea, ¿no? Y la desaparición cometida por actores no estatales es distinta, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión. Y también en ciencias sociales, yo diría que tiene que ver con diferentes perspectivas, ¿no? Que ven que, bueno, hoy vemos que la desaparición tiene diferentes, este, es un mismo efecto de diferentes tipos de violencias con diferentes perpetradores. Bueno, por lo menos nosotros en el Observatorio sobre Desaparición, esa es la perspectiva que tenemos y entiendo que ustedes más o menos y compartimos con ustedes esta perspectiva. Pero hay otras perspectivas que dicen, bueno, todo es desaparición forzada. ¿No? Todo es desaparición forzada y tienen argumentos importantes, ¿no? En la medida en que nunca hubo verdad, justicia, el Estado nunca rindió cuentas y sigue sin rendir cuentas, todo es una extensión, ¿no? Esto es la falta de verdad y justicia de lo que pasó antes, es lo que produce lo que está pasando ahora. Y luego, quienes dicen no, no, la desaparición por particulares es diferente de la relación forzada. Y yo diría que después estamos los que estamos en el medio, ¿no? Que hablamos de las lógicas de la desaparición, como decir, o sea, no, tratamos de salir de quién es el perpetrador, porque finalmente la discusión sobre desaparición forzada o por actores no estatales es una definición por quién es el perpetrador que importa. Y no es una discusión que deja fuera a las víctimas, los procesos que tienen lugar, las violencias, ¿no? Es una discusión muy centrada en el perpetrador y nosotros con la lógica de desaparición tratamos de decir así como si uno tuviera que ponerse en el medio de ese espectro, es decir, las desapariciones, es verdad que hay diferentes contextos de las desapariciones, pero hay lógicas que permiten que las desapariciones sean generalizadas, ¿no? Independientemente del contexto. Entonces, no importa tanto si es una democracia, un autoritarismo, si es quién es el perpetrador, sino importa que haya condiciones para que estas lógicas operen, ¿no? Eso es un poco lo que tratábamos de disputar nosotros
en ese trabajo. Pero ahí a eso voy. Y hay un artículo que salió también ahora de discusión del Comité sobre Desaparición Forzada. ¿Por qué? 23. Del 23, Sí, sí. lo ¿Por qué no termina de resolver? Hace un esfuerzo, pero termina siendo, hay como ahí el tabú de la desaparición forzada que no se animan ¿no? Como visiones más tradicionales y menos, y para ir acelerando y llegar, que me parece la parte más interesante, el final, sobre las respuestas estatales, ¿no? Discusiones de, bueno, nos piden, pero ¿qué es una política preventiva de desaparición? Y donde tienes que prevenir, pero a la vez atender, ¿no? ¿Qué balance adecuado hay que hacer? Porque ¿qué le vas a decir a las familias? No le puedes decir, tengo recursos, con la lógica de la política pública, ¿no? Tengo recursos limitados, entonces voy a usarlos para lo poco que tengo, pero bueno, esta es una discusión. Bueno, el rol de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la rendición de cuentas, los fueros, ¿no? Los actores de veto, su funcionamiento como actores de veto. El, Todavía hay discusión sobre el enfoque judicial versus el humanitario, ¿no? Si investigar o buscar, ¿no? Digo, y también hay perspectivas que dicen son las dos cosas, no es una y se complementan, pero hay también posiciones más fuertes. Y esto que decía Sandra del federalismo, ¿no? De la centralización y descentralización. Que ahí lo que tenemos es, hay perspectivas que se tiene que haber una mirada nacional con políticas nacionales que operen en todo el territorio y una comisión nacional y una misma lógica para todo el mundo, y la descentralización, ¿no? Si hay particularidades locales, ¿qué pasa? Y digo, yo en mi misma investigación, ¿no? Cuando, no sé, trabajé en Chihuahua o en otros estados, que la gente te decía, bueno, acá ya teníamos un camino recorrido, hicieron la ley, hubo que empezar otra vez a armonizar, ¿no? Y, y eso nos llevó, o sea, porque entra el efecto estado, ¿no? Entra de nuevo el tema que hay que adaptarse a la nueva disposición. Entonces, creo que esto desde las respuestas estatales. Qué balance entre centralización y descentralización y reconocimiento de lo local o qué margen lo local es muy importante. Perdón, hay que quizá hablar para las compañeras de Guerrero, de la Ciudad de México. Espera. Justo. Tenemos un proceso desde hace muchos años en la región respecto a crear un plan regional. Claro. Ahora primero platicamos respecto al plan de búsqueda del norte. En el noreste. Que llaman noreste. Y ahora hubo una reunión de la Comisión Nacional de Búsqueda convocada desde la Ciudad de México en Chiapas y volvieron a impulsar esta idea de lo regional. Es más allá de esto que planteas como una tensión, que en la que coincido plenamente, sí me parece que sigue habiendo una exigencia, sobre todo más allá de la respuesta estatal y de política pública, de búsqueda entre los estados vecinos. Y ese fenómeno me parece que se ha estudiado muy poco. Como bien dices, es una tensión porque es muy complejo. Pensando en la realidad acá en Guanajuato y un poco lo que hemos planteado en unos esfuerzos que intentamos hacer sobre el regional. Pensar a Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, en un mismo fenómeno de desaparición, tiene implicaciones legales, políticas, económicas, delincuenciales, de muchos tipos, y una gran dificultad para que las herramientas que ya se han utilizado, disciplinarmente hablando también, sirvan. Si el análisis de contexto puede ser regional, si la armonización legal puede ser comparativa a nivel regional, si la atención a víctimas puede tener este enfoque regional. Entonces, si ponemos lo regional en el centro, no hay trabajos escritos, pero además no hay un enfoque regional que realmente está ayudando, y lo que va a hacer, entiendo, la Comisión Nacional es de cajón hacer eventos
y promover cosas para que tenga esa mirada, pero en realidad no solamente tensión entre lo federal y lo local, sino hay una ausencia de la región de lo nacional que se va a llenar con un discurso facilón. Y esa es una realidad. Sí, totalmente. La dimensión regional que vimos, digo, la desaparición no, la violencia no respeta fronteras políticas, ¿no? La gente desaparece y las fronteras políticas entre estados no funcionan, ¿no? El enfoque regional es muy importante. Nosotros en uno de los trabajos hicimos y mostramos, ¿no? Que en el noreste había, o en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no podía encontrar una dinámica regional con ciertas características. Y sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, en la división, en la estructura del Estado, esa jurisdicción no existe. O sea, está lo local, lo municipal, lo nacional, pero lo regional, propiamente dicho, no existe, pero sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Fundamental, pero incluso no solo entre estados, entre regiones de municipios, ¿no? Que también vemos que está. Entonces, sí, gracias por plantear eso, porque sí, yo creo que es fundamental. Pero para todo, para la respuesta estatal, para la búsqueda, ¿no? Para hacer contexto. em, bueno, los organismos internacionales, el tema de la efectividad, ¿no? De los organismos internacionales es otra discusión, ¿no? Que hay, sobre todo, por qué la ratificación y competencia de de la Comisión contra la Desaparición Forzada, la internacional y la competencia del CED están lenta, y si hay que pensar en otra estructura y en un cambio de la convención, pues, más legal, la efectividad de la acción urgente. Ustedes ya tienen aquí experiencia de para qué, digo, en presentarlas, y también tendrán experiencia en qué pasa con una acción, qué mueve y qué no mueve la acción urgente, ¿no? Y la coordinación entre mecanismos. Hay una discusión, ustedes saben que en desaparición está el CED, está el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, luego hay otros comités que traen el tema, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es mejor, ¿no? Una mirada única o múltiples espacios donde poder presentar diferentes demandas y que haya más presión? Esa es toda una discusión, ¿no? ¿Qué lo hace más efectivo? Y no sé si podemos pasar a... Bueno, y la otra es que creo que aquí las colegas filósofas y filósofos, entonces la discusión entre ciencia y ética, ¿no? Bueno, no sé, la genealogía forense, tener grandes bases de datos, registros obligatorios, si esto se requiere consentimiento informado, ¿no? ¿Hasta dónde? Em, em, la gobernanza, la propuesta de gobernanza de datos, ¿no? La desaparición tiene que ver con información, y la información es constitutiva del problema de la desaparición, ya sea la falta de información o la información disponible, y cómo se gobierna, quién la gobierna, ¿no? Las iniciativas ciudadanas. A lo mejor ustedes aquí en Guanajuato ha cambiado, pero yo creo que el tema de la documentación ciudadana de las desapariciones es bien importante, ¿no? Y está como menos, digo, en la mente que ahora está el registro, ¿no? Hay menos importancia, o hay menos énfasis en eso. Entonces, ¿qué datos, qué se contrasta con la información oficial, ¿no? Em, el tema de, bueno, el registro obligatorio, ¿no? De datos biométricos. em,
Y por otra parte, el tema de la brecha tecnológica, como decía, ¿no? De si en general la discusión es, bueno, los avances en ciencia forense y en tecnologías los hacen en el primer mundo, donde los recursos, hay otros recursos disponibles para esto y qué onda con nosotros, ¿no? Si, bueno, esto de la ciencia forense ciudadana, otros métodos, otras formas de pensar y de innovar, y acá me parece que hay mucha experiencia desarrollada que puede ser importante. Y bueno, ¿qué problemas podemos identificar en esto, ¿no? Es la multiplicidad de puntos de entrada que a veces hace de este mundo un mundo tan complejo o tan eh, caleidoscópico que nos abruma antes de empezar. Eh, el diálogo y la retroalimentación, esto que dicen, ¿no? Es la interdisciplina o la intersección a veces es complicada, la fragmentación del problema y sobre todo creo que algo que ya salió aquí bastante es la brecha entre pues el estudio académico y la lógica disciplinaria y digo todos los que estamos aquí casi todas en la academia, ¿no? Y las necesidades reales de las familias, ¿no? A lo mejor a nosotros nos parece que esto es wow, ¿no? Un súper artículo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y para qué? ¿Y esto en qué contribuye, ¿no? Entonces, y creo que tiene que ver con estas dos racionalidades, ¿no? La de las disciplinas, la de la publicación académica y la otra, y que creo que el diálogo entre saberes o esta dinámica puede ser interesante, ¿no? Y finalmente, ¿qué alternativas esto, ¿qué alternativas uno podría presentar frente a la fragmentación, el abigarramiento del campo, ¿no? Que es un campo abigarrado? Bueno, yo creo que una es no pelearnos con el abigarramiento y asumirlo como parte de cualquier, como un problema de cualquier campo de estudio y los colegas de complejidad es asumir eso y avanzar sobre eso, no tratar de artificialmente eh, resolverlo. Eh, la otra es pensar, me parecía, y creo que ahí tenemos un programa académico interesante para desarrollar en conjunto, es si podemos pensar en un marco conceptual integrado y qué marco que un poco como Alejandro está desarrollando, ¿no? Cómo entra lo macro, lo mezzo, ¿no? La dimensión estructural de capitalismo, neoliberalismo, formas de acumulación actuales, ¿no? Cómo eso se traduce en violencia a nivel ya más, y cómo eso se traduce en estructuras institucionales y luego en prácticas de resistencia, ¿no? Cómo pensar un marco conceptual integrado, quizás para pensar a las desapariciones eh, que vemos hoy en, y en qué clave, ¿no? A lo mejor, pues para mí como socióloga, una clave sería pensar cómo este fenómeno, estas prácticas cambian el entorno social y el entorno político y qué consecuencias, cómo lo reorganizan, ¿no? Y entonces una pregunta es cómo esto está reorganizando otros espacios, el espacio de la política, el espacio comunitario, ¿no? Con la forma de pensar la violencia, incluso la ciencia y el derecho, ¿no? Cómo lo está. Y el otro, ahí es el campo, hay quienes están hablando de que
ha emergido un campo de estudio, ¿no? De desapariciones. Es la perspectiva de este Journal of Disappearance Studies que está en la Universidad de Bristol y que, bueno, es interesante pensar si la noción de campo de estudio nos da algo, no nos da nada, ¿no? O construye una nueva frontera que nos separa, pero otros podrían decir, bueno, el campo de la justicia transicional no existía o el campo de estudios de genocidio no existía y luego se consolidaron y visibilizaron un tema y un problema, pero bueno, esto se empezó a hablar el año pasado, ¿no? Entonces es algo muy, muy en ciernes y yo creo que esto como alternativas me parece que es parte del proyecto académico o del proyecto de reflexión que a lo mejor podríamos darnos, que nos tenemos que dar en conjunto, ¿no? Y que es interesante que este journal esté en Bristol y proponga, ¿no? Que esto de crear los estudios o el campo de estudio, pero sea desde Bristol. Y aquí les puse para terminar, ¿no? Esto, un poco cómo se presentan, ¿no? A sí mismos. Dice, se enfoca en la dimensión colectiva de las desapariciones humanas, especialmente en desaparición forzada, ¿no? O sea, ya tenemos o sea, como que no salen de la... O sea, y les invito a leer, es de acceso libre, no hay que... invito a leer los artículos que están ahí, eh, pero también las consecuencias a nivel, más allá del nivel humano, ¿no? Como el nivel cultural y ambiental. eh, bueno, y a través de la multidisciplinariedad, ¿no? Y la transdisciplinariedad. Pero lo que me llamó la atención y en el, digamos, el manifiesto con el que lo crean, es que vuelven al tema que gran parte de eso es el tema de la desaparición forzada, ¿no? Y el tema, y tú dices, estamos armando un campo de estudios sobre desapariciones donde estamos partiendo otra vez y parece que hay, bueno, a lo mejor hay que hacer una mirada crítica de esto y pensar qué significa, ¿no? Que esta imposibilidad de que siempre la desaparición forzada esté ahí, no porque no tengamos que nombrarla, ¿no? Pero si estamos planteando algo fundante, no necesariamente me parece que es tan disruptivo si estamos planteando esta desaparición o esta jerarquización entre las desapariciones que criticamos, ¿no? Bueno, y como reflexiones finales, ¿no? Esto es un tema caleidoscópico, si tiene sentido tener un marco integrado o no, o es una empresa imposible, pero yo cada vez que hago este ejercicio siempre me lo pregunto, deberíamos tener mayor capacidad, ¿no? Heurística, comprensiva, a partir de nuestras experiencias, poder decir algo más o, o no tiene sentido y a qué contribuiría. Y creo que otra cosa es, bueno, hay gente que está buscando la institucionalización de un campo, ¿no? Y esto va a traer otros debates como se planteó y aquí me quedaría yo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, Karina, todos, todas. Tenemos todavía casi nada de tiempo en realidad. Pensé que era un poquito, o sea, es la una, ¿no? Entonces, no sé si quieren todavía una breve retroalimentación o...
si ya vamos bien, no sé, porque como hemos hablado, digo, las 2 horas todos y todas, yo no sé cómo andes así. Entonces, bueno, también a los compañeros de allá que a lo mejor no han podido intervenir tanto, si quisieran aportar algo muy breve y si no, que cerramos la sesión, quedaron temas, pero vamos a estar en contacto, tampoco es que aquí se suspende y bueno, ¿no? Entonces así.